Seas bienvenidos a nuestro viaje literario. Hola queridos amantes de las buenas historias. Hoy les traigo una narrativa que toca el corazón y despierta el alma. Una historia de amor, dignidad y superación que transcurre en el interior brasileño de principios del siglo XX. La cuarta novia es un relato sobre segundas oportunidades, sobre cómo el amor verdadero puede florecer incluso en los terrenos más áridos de la soledad. Es una historia sobre decisiones valientes, sobre permanecer firme cuando todos huyen, sobre construir felicidad, sobre las ruinas de la tragedia. Cuéntenme en los comentarios, ¿desde qué ciudad están viendo esto? Me encanta saber de dónde vienen nuestros lectores y oyentes. Si esta introducción ya tocó su corazón, no se olviden de dejar su like y suscribirse al canal para más historias emocionantes como esta. Su apoyo es fundamental para seguir trayendo literatura de calidad. Año: 1903. Lugar: interior de Goiás, proximidades de São Sebastião do Araguaia. Y ahora, déjenme conducirlos por los senderos empolvados del tiempo, donde cada palabra es un suspiro del pasado y cada página revela los secretos del corazón humano. La casa de Joaquim Batista se alzaba como una oración solitaria contra el cielo infinito de Goiás. Construida sobre rocas que desafiaban el tiempo, se cernía peligrosamente próxima al desfiladero, como si se equilibrara entre la vida y el abismo, entre la esperanza y la desesperación. Eran los primeros días de abril de 1903, y la lluvia aún goteaba de las tejas rojas, formando pequeños arroyos que serpenteaban por el terreno empapado. El aire llevaba el perfume húmedo de la tierra removida y el eco distante de un pasado que se negaba a ser olvidado. Joaquim, a los 33 años, se movía por la casa como un fantasma entre sus propias memorias. Sus manos callosas, marcadas por el trabajo de la madera, temblaban ligeramente al tocar la mesa que había construido para Rosa, la mesa donde ella bordaba mientras Isabel jugaba a sus pies con muñecas de paja. La tragedia había ocurrido 3 semanas antes. Una lluvia torrencial, cruel e implacable, había derrumbado la ladera, llevándose consigo la casa original y con ella todo lo que daba sentido a la vida de Joaquim. Rosa, su esposa de cabellos como miel dorada, e Isabel, niña de 5 años que reía como un pajarito al amanecer, habían partido en una noche de tormenta, cuando la tierra traicionó y el mundo se desplomó. Ahora en esta casa nueva, construida 20 metros más distante, pero aún peligrosamente próxima al abismo, Joaquim caminaba entre sombras de un amor perdido. La proximidad del desfiladero no era accidente, era su modo de permanecer cerca de ellas, de sentir que aún compartía el mismo peligro, la misma frontera entre existir y desaparecer. El viento soplaba a través de las rendijas de la madera, trayendo consigo el susurro de los árboles y algo más, una promesa distante de que la vida, como la primavera, siempre retorna. Pero Joaquim aún no sabía escuchar esa promesa. ¿Quién imaginaría que aquella casa solitaria, construida entre el valor y la desesperación, estaba destinada a albergar 3 corazones más antes de encontrar a su verdadera dueña? 8 años habían pasado como hojas secas llevadas por el viento. La casa continuaba allí, desafiando tanto al desfiladero como a la soledad de Joaquim. El carpintero se había convertido en un hombre de silencios profundos, pero sus manos seguían creando belleza en la madera, cómodas, mesas, cunas que otras parejas llenarían de hijos. Las páginas amarillentas del Correio de Goiás habían llevado durante esos años un mismo anuncio discreto: viudo honesto, carpintero establecido, busca esposa para hogar cristiano, propiedad propia. Interesadas escribir a Joaquim Batista, São Sebastião do Araguaia, Goiás. 3 mujeres respondieron al llamado. 3 corazones lo bastante valientes para atravesar distancias en busca de un nuevo amor. 3 historias que terminaron en el mismo lugar, el camino de tierra batida que llevaba de vuelta a la estación. La primera llegó en 1905. Clara era su nombre. Venía de Formosa con un baúl de cedro y sueños bordados en su ajuar. Joaquim la recibió con la cortesía de un hombre bien educado, le ofreció agua fresca y le mostró la casa. Clara había caminado hasta la ventana del fondo y al ver el abismo que se abría justo allí, tan próximo que parecía posible tocarlo, palideció como cera de vela. Partió el mismo día, murmurando disculpas sobre una tía enferma en Uberaba.
La segunda vino en 1908. Antonia traía consigo la experiencia de una viuda que conocía la dureza de la vida. Hija de hacendados del norte de Goiás, no temía el trabajo ni la soledad, pero cuando vio la casa besando el borde del precipicio, cuando oyó el viento aullar a través de las piedras sueltas allá abajo, comprendió que existían miedos más allá de aquellos que había aprendido a enfrentar. Partió al amanecer, dejando apenas una carta educada y un perfume de lavanda que tardó días en disiparse. La tercera llegó en 1910. Benedita era joven, casi una niña aún, enviada por la familia como último recurso contra la pobreza. Joaquín percibió el miedo en sus ojos antes incluso de que ella viera la casa. Cuando la chica se encontró con el desfiladero, comenzó a llorar como una niña perdida en el monte. Joaquín mismo costeó su viaje de vuelta, poniendo en sus manos el dinero del pasaje y una muñeca de madera que había esculpido para Isabel años antes. Con cada partida, Joaquín se sentía más próximo al abismo que rondaba su casa. No era solo la geografía lo que alejaba a esas mujeres, era el peso del luto que él cargaba, la proximidad peligrosa entre vida y muerte que había escogido como morada. Pero el destino, como la lluvia que siempre retorna, estaba preparando una cuarta llegada. Y esta vez sería una mujer que conocía abismos mucho más allá de aquellos excavados por la tierra. En Goiânia, a principios del año 1911, María Conceição Santos despertaba todas las mañanas antes de que saliera el sol. Sus 26 años parecían cargar el peso de décadas, no por la edad, sino por las decepciones que se habían acumulado como polvo sobre los muebles de su vida. La pensión de doña Benedita era un lugar de paso para almas en tránsito, comerciantes empobrecidos, profesoras jubiladas, costureras como María, que sobrevivían de migajas de trabajo. El cuarto de María era pequeño, con una ventana que daba a un patio donde las gallinas escarbaban entre manojos de pasto reseco. Allí, bajo la luz amarillenta de una lámpara de queroseno, pasaba las madrugadas cosiendo remiendos y zurciendo medias agujeradas. Sus manos, delicadas pero marcadas por la aguja, eran capaces de producir bordados que rivalizaban con los trabajos franceses. Había aprendido el oficio con su madre, que muriera cuando María cumpliera 18 años, dejándola huérfana y dueña de una habilidad que debería haber garantizado su sustento. Durante 3 años María había construido una clientela respetable entre las familias acomodadas de Goiânia. Sus bordados adornaban vestidos de bautizo, ajuares de novia, manteles para ocasiones especiales. El trabajo en casa de los Amaral, una familia de comerciantes prósperos, era su orgullo particular, hasta que todo se desplomó como castillo de naipes en día de ventolera. Doña Clotilde Amaral, esposa del comerciante más influyente de la ciudad, había contratado a María para bordar un ajuar completo para su hija menor. Durante 2 semanas, María había trabajado en la casa creando piezas de una belleza que hacía susurrar de admiración a las otras criadas. Era un trabajo que le rendiría dinero suficiente para alquilar una casa propia y abrir un taller. En la última semana de trabajo, una esmeralda de la colección de doña Clotilde desapareció. La joya, un broche antiguo heredado de la abuela, se esfumó del cuarto de la patrona. Sin pruebas, pero con la convicción venenosa del prejuicio de clase, doña Clotilde acusó a María del hurto. Las palabras aún resonaban en la memoria de María como latigazos. Gente como tú siempre acaba mostrando su verdadera naturaleza. El pobre es ladrón por necesidad. María había protestado, había ofrecido que registraran sus cosas, había jurado por la memoria de su madre que jamás había tocado la joya. Pero la palabra de una costurera pobre nada valía contra la de una dama de sociedad. El broche apareció días después entre las ropas de una criada que confesó el hurto, pero ya era demasiado tarde. La reputación de María había sido destrozada como tela desgarrada. Las otras clientas cancelaron encargos, susurros envenenados la seguían por las calles, las puertas se cerraban antes incluso de que pudiera ofrecer sus servicios. En cuestión de semanas, María había pasado de artesana respetada a paria social, sobreviviendo de remiendos pagados en centavos por familias que apenas tenían qué comer. Fue en una de esas mañanas frías de enero, mientras zurcía una media con un agujero del tamaño de una moneda, que María encontró el periódico dejado por un huésped
en la sala común de la pensión. Entre los anuncios de tierras y animales, un pequeño texto llamó su atención. Viudo honesto, carpintero establecido, busca esposa para hogar cristiano. María leyó el anuncio 3 veces, sintiendo algo moverse en su pecho. No era esperanza, aún no, pero tal vez fuera el embrión de una posibilidad. En un lugar donde nadie conociera su historia, donde pudiera recomenzar como la mujer honesta que siempre había sido, lejos de los susurros y miradas juzgadoras. Esa noche, bajo la luz trémula de la lámpara, María Conceição Santos escribió una carta que cambiaría para siempre el rumbo de 2 vidas solitarias. La carta de María llegó a Joaquim en una mañana de febrero, cuando el sol aún luchaba por atravesar las nubes bajas que se aferraban a las montañas. El cartero, señor Domingos, la entregó con el mismo aire solemne de quien porta mensajes divinos, pues en la soledad del interior, cada correspondencia cargaba el peso de una revelación. Joaquim sostuvo el sobre con manos temblorosas, no de nerviosismo, sino de la cautela de quien ya había aprendido que las esperanzas pueden quebrarse como vidrio fino. El papel era simple, pero la caligrafía revelaba educación y cuidado. Las letras se curvaban con elegancia, cada palabra escogida como quien selecciona flores para un ramo. Señor Joaquim Batista, la paz del Señor sea con usted. Leí su anuncio en el periódico y vengo respetuosamente a manifestar interés en conocerlo mejor. Soy María Conceição Santos, 26 años, huérfana, costurera de profesión. No tengo familia ni posesiones, apenas mis manos que saben crear belleza del hilo y la línea. Busco un hogar honesto donde pueda recomenzar mi vida. Si lo considera conveniente, puede escribirme a la pensión de Doña Benedita, Rúa das Flores 47, Goiânia. Que Dios lo bendiga. María Conceição. La sencillez de la carta tocó a Joaquim más profundamente de lo que cualquier elocuencia podría haberlo hecho. Allí estaba una mujer que no prometía amor eterno ni felicidad garantizada. Ofrecía apenas sus manos trabajadoras y el valor de recomenzar. Había una honestidad cruda en aquellas palabras que hacía eco de su propia experiencia con la vida. Joaquim respondió el mismo día, sentado a la mesa que Rosa había usado para sus bordados. Su letra era menos elegante, marcada por la educación incompleta de quien había aprendido más con las manos que con los libros, pero cargaba la misma honestidad. Doña María Conceição recibida su carta con alegría. Soy hombre simple, carpintero, viudo desde hace 8 años. Tengo casa propia y trabajo honesto. Si desea conocer estos parajes, envío pasaje. La vida aquí es simple pero digna. Aguardo su decisión. Joaquim Batista. Junto con la carta, Joaquim envió dinero suficiente para el viaje en tren hasta Anápolis y en carreta hasta São Sebastião do Araguaia. Era un gesto de fe en un mundo donde la confianza se había vuelto moneda rara. María recibió la respuesta en una tarde lluviosa de marzo. El dinero del pasaje representaba más de lo que había ganado en 2 meses de remiendos. Por algunos instantes, la tentación de usar ese dinero para sobrevivir algunas semanas más habló más alto que la perspectiva incierta de un viaje a lo desconocido. Pero cuando miró por la ventana del cuarto y vio a doña Benedita barriendo el patio con la resignación de quien acepta que la vida es una sucesión de días iguales, María comprendió que quedarse sería aceptar una muerte lenta del alma. Prefería enfrentar lo desconocido a marchitarse en la certeza de la mediocridad. La noche anterior a la partida, María dobló sus pocas ropas en un atado de tela florida, guardó sus instrumentos de costura en una cajita de madera que había sido de su madre y se ató alrededor del cuello un cordón con una pequeña cruz de plata, la única herencia que le quedaba. Doña Benedita lloró como si perdiera una hija cuando María se despidió. Si ese hombre no ve eso, vuelve acá que siempre habrá un lugar para ti. Pero María Conceição Santos no sabía que estaba a punto de convertirse en la 4ª mujer en subir ese camino de tierra batida hacia la casa al borde del abismo, y que, diferente de las otras 3, ella cargaba en el alma un tipo de valor forjado en la propia desesperanza. El tren que partió de Goiânia en una mañana de marzo de 1911 llevaba más que pasajeros, llevaba destinos entrelazados como hilos en Minos, un telar. «Niña», le dijo la anciana señora, «tienes corazón de oro y manos benditas». María Conceição ocupaba un asiento de 3ª clase,
su atado modesto en el regazo, los ojos fijos en el paisaje que desfilaba más allá de la ventana empolvada. Durante las 8 horas de viaje hasta Anápolis, el mundo se transformó gradualmente. Las casas se volvieron más esparcidas, los campos más salvajes, las montañas más imponentes. Con cada kilómetro, María se sentía adentrando no apenas una nueva geografía, sino una nueva posibilidad de existir. En la estación de Anápolis, un hombre de mediana edad la aguardaba con un cartel donde estaba escrito su nombre en letras temblorosas. Era C. Mineiro, carretero que hacía el trayecto entre el ferrocarril y los poblados del interior. Su rostro curtido por el sol llevaba la sabiduría simple de quien conoce todos los caminos y sus historias. ¿La señora es la joven de Joaquín Batista?, preguntó, quitándose el sombrero en un gesto de cortesía rural. Cuando María confirmó, él sacudió la cabeza con una expresión difícil de descifrar. Pues entonces, vamos andando, que aún tenemos 5 horas de camino por delante. La carreta era simple pero limpia, tirada por 2 burros mansos acostumbrados a la rutina de las largas distancias. María se acomodó en el banco de madera y pronto el vehículo comenzó a balancearse en el ritmo cadencioso del camino de tierra. El olor a polvo se mezclaba con el perfume de las flores silvestres que salpicaban el paisaje. Fue durante la 3.ª hora de viaje, cuando el sol comenzaba a inclinarse hacia el oeste, que C. Mineiro rompió el silencio respetuoso que había mantenido desde la partida. «No es de mi incumbencia», dijo él sin quitar los ojos del camino, «pero la señora es valiente». «¿Cómo así?», preguntó María, intrigada por el tono solemne del carretero. C. Mineiro escupió a un lado y acomodó mejor las riendas. «La señora es la 4ª joven que llevo a casa de Joaquín. Las otras 3, todas volvieron el mismo día. 2 ni siquiera llegaron a pasar la noche». El corazón de María saltó en el pecho como pájaro asustado. «¿Por qué? ¿Él no es hombre honesto?» «Joaquín Batista es el hombre más derecho que conozco», respondió C. Mineiro rápidamente. «Trabajador, respetuoso, cristiano verdadero. El problema no es él». El carretero hizo una pausa, como si pesara cuánto debería revelar. «Es la casa». «¿Qué tiene la casa?» C. Mineiro tiró de las riendas, disminuyendo el paso de los burros. Al frente, un arroyo atravesaba el camino, y él maniobró cuidadosamente para encontrar el mejor punto de cruce. Solo después de estar del otro lado fue que respondió. «La casa queda al borde de un desfiladero, señora, tan cerca que da miedo. Dicen que fue donde murió la primera esposa de él, en un aguacero que se llevó casa y todo. Joaquín reconstruyó en el mismo lugar, solo que aún más cerca del abismo». C. Mineiro la miró de reojo. Las otras jovencitas, cuando vieron aquello, entendieron que hay hombre que escoge vivir peligrosamente cerca de la muerte. María quedó en silencio, absorbiendo la revelación. El viento soplaba a través de los cabellos que escapaban de su pañuelo, trayendo el olor de tierra húmeda y la promesa de lluvia. En el horizonte nubes oscuras se acumulaban como presentimientos. «¿Y la señora?», continuó C. Mineiro, «¿se va a quedar?». María Conceizão contempló el camino al frente, que se extendía como una interrogación a través del paisaje. Pensó en doña Benedita barriendo el patio de la pensión, en los susurros venenosos que la seguían por las calles de Goiânia, en la soledad que la consumía como fuego lento. Después pensó en Joaquín Batista, un hombre que había escogido vivir al borde del abismo por fidelidad a su luto, y comprendió que había diferentes tipos de valor. «Señor C. Mineiro», dijo ella finalmente, «quien ya vivió en el fondo del pozo no tiene miedo de las alturas». El carretero sonrió por primera vez en el viaje, y los burros retomaron el paso firme hacia el encuentro que cambiaría para siempre la historia de aquella casa solitaria. La casa apareció a lo lejos, como un signo de interrogación contra el cielo que oscurecía. María Conceizão vio primero las líneas rectas del tejado rojo, después las paredes de madera clara, y por fin, cuando la carreta se acercó lo suficiente, comprendió por qué las otras 3 mujeres habían huido. La construcción se equilibraba literalmente al borde de un precipicio, tan próxima al abismo que parecía desafiar las leyes de la física y del buen sentido. El desfiladero se abría justo allí, un tajo profundo en la tierra por donde un arroyo corría invisible allá en el fondo, su música transformada en susurro fantasmagórico por la distancia. Pero María, que ya había aprendido a convivir con sus propios abismos internos,
No sintió el terror paralizante que había dominado a las otras. En vez de eso, percibió en la casa una belleza melancólica, como si fuera un poema de piedra y madera escrito sobre el lenguaje del peligro y la nostalgia. Joaquín Batista la esperaba en la galería, y María comprendió inmediatamente por qué ese hombre había escogido vivir al borde del precipicio. Había en sus ojos oscuros una profundidad que espejaba el abismo geográfico. Él era alguien que conocía la geografía de la pérdida tan íntimamente como conocía el diseño de cada tabla de su casa. A los 33 años, Joaquín mantenía la postura erguida de quien no se había curvado completamente ante el peso de la tragedia. Sus cabellos negros comenzaban a mostrar hebras plateadas en las sienes y sus manos, que se alzaron para ayudarla a bajar de la carreta, eran las manos de un artesano, fuertes, precisas, capaces de crear belleza a partir de la madera bruta. «Doña María Conceizão», dijo él, y su voz llevaba la solemnidad de un hombre que había aprendido a pesar cada palabra. «Sea bienvenida». María aceptó la mano extendida y sintió una corriente eléctrica recorrer sus dedos. No era pasión instantánea, era algo más profundo, el reconocimiento de dos almas que habían navegado tormentas similares y llegado al mismo puerto de la soledad. «Señor Joaquín Batista», respondió ella, «agradezco su hospitalidad». Semineiro descargó el modesto equipaje de María y rechazó el dinero extra que Joaquín ofreció. «Esta aquí es especial», murmuró al oído del carpintero antes de partir. «Tiene ojos de quien ya enfrentó temporal y no se amilanó». Joaquín condujo a María a través de la casa con la cortesía respetuosa de un anfitrión que comprendía la vulnerabilidad de la situación. La construcción era simple pero sólida, cada mueble testimoniando la habilidad de sus manos. En la sala un sofá de madera con almohadones de chitón. En la cocina, una mesa de peroba donde cabían 4 personas. En el cuarto que él le había destinado, una cama estrecha pero cómoda, y una cómoda con espejo donde ella podría arreglar sus pocas ropas. «Cada uno tiene su cuarto», explicó Joaquín, como si fuera importante establecer desde el inicio los límites del arreglo. «Si decide quedarse para conversar sobre matrimonio, tendremos tiempo de conocernos bien, como Dios manda». Fue cuando María se dirigió a la ventana del cuarto que vio por primera vez, en toda su magnitud aterradora, el desfiladero que prácticamente tocaba los cimientos de la casa. El abismo se abría como una herida en la tierra, y allá en el fondo, entre las piedras y la vegetación silvestre, el arroyo cantaba su canción ancestral. Otras mujeres habían mirado por la misma ventana y visto apenas peligro y locura. María Conceizão, sin embargo, vio en la proximidad del precipicio una metáfora perfecta de la condición humana. Todos vivimos al borde de nuestros propios abismos, solo que algunos tienen el valor de reconocer esa verdad. «¿No tiene miedo?», preguntó Joaquín, que había observado atentamente su reacción. «Señor Joaquín», quien ya cayó al fondo del pozo, aprende que lo importante no es la distancia de la caída, es tener a alguien para ayudar a subir. En ese instante, bajo la luz dorada del fin de tarde, algo se movió en el corazón de Joaquín Batista, una sensación que él había creído enterrada para siempre junto con Rosa e Isabel. Los días que siguieron a la llegada de María fluyeron como un río que encuentra nuevo cauce, con la naturalidad de quien descubre que dos soledades pueden complementarse sin anularse. María se volvió hacia él con una sonrisa que llevaba toda la sabiduría adquirida en los años difíciles en Goiânia. La rutina se estableció sin prisa, tejida de gestos simples que gradualmente construían un lenguaje propio entre ellos. María despertaba antes del amanecer, acostumbrada a los horarios de la pensión, y preparaba café en el fogón a leña mientras Joaquín organizaba sus herramientas en el taller anexo a la casa. El perfume del café se mezclaba con el aroma de la madera y de la aurora húmeda, creando una sinfonía olfativa que marcaba el inicio de cada día. Durante las mañanas, mientras Joaquín trabajaba, esculpiendo, cepillando, encajando piezas con la precisión de quien conversa con la madera, María cuidaba de la casa y retomaba su trabajo de costura. Había descubierto en una caja guardada en el cuarto algunas telas que Rosa había dejado, y Joaquín, tras un momento de vacilación dolorosa, le pidió que las usara como quisiera. Las primeras piezas que María creó con aquellas telas fueron manteles bordados con motivos simples, flores del cerrado, pájaros en vuelo, patrones geométricos que ella inventaba
mientras los dedos danzaban sobre la tela. Cuando Joaquim vio el resultado, sus ojos se llenaron de lágrimas contenidas. «Rosa también gustaba de bordar», dijo él, tocando delicadamente uno de los manteles. «Pero sus bordados eran diferentes. Los suyos tienen fuerza, como si cada punto fuera una afirmación de vida». Fue también durante esos primeros días que María descubrió que Joaquim sabía leer, pero con dificultad, como alguien que había aprendido tarde y no practicaba regularmente. En las noches después de la cena, cuando se sentaban en la galería para huir del calor del día, ella pasó a leer en voz alta trechos de la Biblia que llevaba en el equipaje. La voz de María tenía una musicalidad natural que transformaba hasta los pasajes más áridos en poesía. Joaquim cerraba los ojos y se dejaba arrullar por las palabras, sintiendo que algo adormecido desde hace años comenzaba a despertar en su pecho. «Lea aquel del Valle de Huesos Secos», le pidió él en una de esas noches, y María comprendió que no era coincidencia. Era la historia de un hombre que necesitaba creer en la resurrección. Durante el día, mientras Joaquim trabajaba, María salía a conocer el poblado. San Sebastián do Araguaia era pequeño, una iglesia, un almacén, algunas casas esparcidas, pero las personas la recibieron con la curiosidad respetuosa reservada a aquellos que llegan de lejos. Doña Benedita, no la de la pensión sino otra Benedita, esposa del comerciante local, fue la primera en encargar un trabajo. Quería un mantel de altar para la capilla, y cuando vio los bordados de María, sus ojos brillaron como quien descubre un tesoro inesperado. «Niña, tienes manos benditas», dijo la señora. «Trabajo así no se ve ni en Goiânia». Otros encargos siguieron: ropas de bautizo, colchas para ajuar, detalles en piezas masculinas. María descubrió que en el interior, lejos de los prejuicios y susurros de la ciudad grande, su talento era reconocido y valorado por lo que realmente era. Fue en una de esas tardes, mientras bordaba una camisa para Joaquim, un regalo que planeaba darle al fin de la semana, que el sonido de caballos acercándose interrumpió la paz de la casa. María alzó los ojos y vio a un hombre corpulento, montado en un caballo alazán, acompañado de 2 secuaces. El visitante desmontó con la arrogancia de quien está acostumbrado a ser obedecido, y aun antes de que Joaquim saliera del taller, María supo que aquel hombre no traía buenas intenciones. «Señor Joaquim», gritó el visitante con voz potente, «necesito hablar con usted sobre un negocio que ya debería haber sido resuelto hace mucho tiempo». El hombre que se había plantado frente a la casa como una tormenta en forma humana era el coronel Baltasar Moreira, latifundista, cuyo nombre era susurrado en todo el interior goiano con una mezcla de respeto y temor. A los 45 años, Baltasar llevaba en el cuerpo robusto y en la voz atronadora la autoridad de quien nunca había aceptado un no como respuesta definitiva. Joaquim emergió del taller limpiándose las manos en un trapo, y María percibió inmediatamente la tensión que endureció sus hombros. Era obvio que esa no era la primera vez que los dos se encontraban, y que los encuentros anteriores no habían sido amigables. «Coronel Baltasar», dijo Joaquim con cortesía helada, «¿qué lo trae por aquí?» «Vamos, señor Joaquim, usted sabe muy bien por qué estoy aquí». Baltasar sonrió, pero era una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Svaine a hablar sobre aquella propuesta que hice hace 3 años. Estoy ofreciendo 30 contos de reis por su propiedad. Es buen dinero, suficiente para que usted se establezca bien lejos de aquí». María, que observaba desde la galería, notó cómo los 2 secuaces del coronel se posicionaron estratégicamente, uno a cada lado, como quien bloquea posibles rutas de fuga. El instinto le dijo que aquella no era una simple negociación comercial. «Y ya dije antes y digo de nuevo», respondió Joaquim manteniendo la voz firme, «esta tierra no está en venta». El rostro de Baltasar se oscureció como nube de tormenta. «Señor Joaquim, usted está siendo testarudo sin motivo. ¿Qué utilidad tiene esa casita al borde del barranco? Lugar peligroso, aislado. No es lugar para que gente civilizada viva». Fue cuando el coronel notó a María en la galería. Sus ojos pequeños y agresivos la examinaron de la cabeza a los pies con el descaro de quien evalúa una mercancía. «Vaya, veo que usted consiguió compañía», dijo, y había algo desagradable en su tono. «Espero que la joven sepa en lo que se está metiendo, viviendo en un lugar así». Joaquim dio un paso al frente y María vio sus puños cerrarse. «Deje a la señora fuera de esto, coronel.
Baltasar rió con desdén. Calma, señor Joaquim. No estoy faltando el respeto a nadie. Solo estoy diciendo que un hombre con responsabilidades debería pensar mejor en sus decisiones. Se acercó más, bajando la voz a un tono amenazador, especialmente cuando esas decisiones pueden afectar la seguridad de personas inocentes. María sintió un frío en la espina dorsal. No necesitaba conocer a fondo las relaciones de poder en el interior para comprender que aquello era una amenaza disfrazada de consejo. «¿Qué es lo que quiere realmente, coronel?», preguntó Joaquim, cansado de rodeos. Baltasar caminó hasta el borde del desfiladero, contemplando el arroyo que corría allá abajo. «Ese riachuelo, señor Joaquim, nace en mi propiedad y desemboca en el río Araguaya, pasando por todas mis haciendas. Pero existe un trecho, justamente este aquí, donde hace una curva y sale de mi tierra. Para llevar mi ganado a los pastizales del sur, necesito acceso directo a ese punto». La verdad finalmente emergió como sol a través de las nubes. No era la casa lo que Baltasar quería, era el control total sobre el arroyo, el acceso que la propiedad de Joaquim le negaba. «Durante años toleré esa situación», continuó el coronel, «pero ahora estoy expandiendo los negocios. Compré más tierras al sur, más ganado. Necesito ese acceso. Usted está entorpeciendo el progreso de la región por puro capricho». Joaquim respiró hondo antes de responder. «Esta tierra es mía por derecho, coronel. La compré y registré en cartorio. Mientras yo viva, nadie me va a sacar de aquí». El silencio que siguió fue pesado como plomo derretido. Baltasar miró largamente a Joaquim, después a María, y por fin a la casa que desafiaba el abismo. «Piénselo bien, señor Joaquim», dijo finalmente, caminando de vuelta al caballo. «Piénselo muy bien. Un hombre solo puede ser valiente, pero cuando tiene otras personas que proteger, bueno, el valor a veces puede transformarse en irresponsabilidad». Montó en el caballo con la agilidad de quien había pasado la vida en la silla, e hizo señal para que los secuaces lo siguieran. Antes de partir, sin embargo, se volvió una vez más hacia la casa. 30 contos de reis, señor Joaquim. La oferta queda en pie por un mes más. Después de eso, Baltasar se encogió de hombros con falsa indiferencia. Después de eso, tal vez usted descubra que existen maneras más desagradables de resolver cuestiones de tierra. Los 3 jinetes partieron levantando una nube de polvo rojo, pero la sombra de amenaza que dejaron atrás era más densa que cualquier tormenta de arena. La noche que siguió a la visita del coronel Baltasar fue una de las más largas en la vida de María Conceicão. Después de la cena silenciosa, donde apenas el tintineo de los cubiertos rompía la tensión que flotaba como humo pesado, ella se retiró al cuarto, pero el sueño no vino. Por la ventana podía ver a Joaquim en la galería, fumando su pipa, mientras contemplaba el abismo. La brasa del tabaco se encendía y apagaba en la oscuridad como una luciérnaga solitaria, y María comprendió que él también luchaba contra pensamientos turbulentos. Las palabras del coronel resonaban en su mente. Un hombre solo puede ser valiente, pero cuando tiene otras personas que proteger. La amenaza había sido clara como agua cristalina. La presencia de María aumentaba la vulnerabilidad de Joaquim. Le daba un punto débil que el poderoso latifundista podría explotar. María conocía a hombres como Baltasar. Había encontrado versiones urbanas de él en Goiânia, personas que usaban poder e influencia como herramientas para quebrar la resistencia de los más débiles. La diferencia era que en la ciudad la violencia se disfrazaba de civilidad. En el interior podía ser más directa, más brutal. Alrededor de la medianoche, incapaz de soportar más la agonía de la indecisión, María se puso una bata y salió a la galería. Joaquim aún estaba allí, pero ya había apagado la pipa y permanecía inmóvil como una estatua contemplando la oscuridad. «¿No puede dormir?», preguntó ella bajito. Joaquim se volvió, y a la luz pálida de la luna, María vio en sus ojos una tristeza que iba más allá de la preocupación con Baltasar. Era la tristeza de un hombre que se preparaba para una pérdida más. «Doña María», dijo él con voz ronca, «necesito hablar con usted». Se sentaron lado a lado en el banco de madera que Joaquim había construido en la galería, el mismo banco donde Rosa solía sentarse para ver la puesta de sol. Entre ellos, el espacio respetuoso que habían mantenido desde su llegada parecía cargado de energía, como el aire antes de la tormenta. «Usted me va a pedir que parta», dijo María, no como pregunta, sino como constatación. Joaquim cerró los ojos con dolor.
No es que yo quiera, doña María, es que no tengo derecho a ponerla en peligro. ¿Y quién dijo que la decisión es solo suya? La pregunta salió con más fuerza de la que María pretendía, resonando en el silencio de la noche como un desafío. Joaquim la miró sorprendido, no esperando aquella reacción. ¿Cómo así? María se volvió para encararlo directamente, y en la luz plateada de la luna, sus ojos brillaban con una determinación que él no había visto antes. Señor Joaquim, durante toda mi vida hombres tomaron decisiones por mí. Mi padre escogió que yo sería costurera en vez de estudiar. Mis patrones decidían cuando mi trabajo era lo bastante bueno. La sociedad de Goiânia determinó que yo era culpable sin darme derecho de defensa. Su voz ganó intensidad. Ahora usted quiere decidir solo si me quedo o me voy. Joaquim abrió la boca para responder, pero ella levantó la mano pidiendo silencio. Déjeme contarle algo. Cuando yo era niña, mi madre me enseñó que existen dos tipos de miedo, el que nos protege y el que nos paraliza. El miedo del coronel Baltazar es del segundo tipo. Si huyo de él ahora, voy a pasar el resto de la vida huyendo de hombres como él. El viento sopló a través de los árboles, trayendo el perfume de las flores que florecían en la madrugada y el sonido distante del arroyo cantando en el fondo del desfiladero. María se levantó y caminó hasta la baranda de la galería, contemplando la vastedad oscura que se extendía frente a la casa. Además, continuó sin volverse, existe otra cosa. ¿Qué cosa? María respiró hondo, sintiendo que estaba a punto de dar el paso más valiente de su vida. En Goiânia, yo despertaba todas las mañanas sabiendo que tendría que enfrentar miradas de desprecio, susurros maliciosos, puertas que se cerrarían en mi cara. Aquí, por primera vez en años, despierto sabiendo que alguien me recibió por lo que soy, no por lo que otros dicen que soy. Ella se volvió hacia Joaquim, y había lágrimas silenciosas corriendo por su rostro. Usted me dio algo que pensé haber perdido para siempre, la oportunidad de recomenzar. Y ahora quiere que desista de la primera felicidad verdadera que encontré, porque un hombre poderoso decidió que nosotros no tenemos derecho a ella. Joaquim se levantó lentamente, caminando hasta ella. Cuando extendió la mano y tocó delicadamente el rostro de María, ella no se apartó. «Doña María», dijo él con voz embargada, «¿está segura de lo que está diciendo?» «Estoy segura». María cubrió la mano de él con la suya. «Si usted me acepta, quiero quedarme. Quiero construir una vida aquí, en esta casa que todos consideran peligrosa, porque aprendí que a veces es necesario vivir peligrosamente cerca de la felicidad». En ese instante, bajo la luz de la luna y frente al abismo que simbolizaba tanto peligro como libertad, Joaquim Batista comprendió que María Conceição Santos no era apenas la cuarta mujer en llegar a su casa, era la primera que había escogido quedarse por amor, no por desesperación. 3 días después de la decisión de María de permanecer, el cielo comenzó a oscurecerse con una intensidad que presagiaba más que lluvia común. Quiero enfrentar a Baltazar y cualquier otro obstáculo a su lado. Las nubes se acumulaban como montañas negras en el horizonte, cargadas de una electricidad que hacía vibrar el aire y erizarse los cabellos. Joaquim conocía bien las señales de las grandes tormentas del Cerrado. Había vivido una de ellas 8 años antes, cuando perdió a Rosa e Isabel. Durante todo el día, se movió por la casa con una agitación creciente, verificando tejas, reforzando ventanas, organizando baldes para posibles goteras. «Va a ser una lluvia fuerte», le dijo a María mientras clavaba tablas extra en una ventana, de esas que hacen temblar al mundo entero. María observaba los preparativos con interés, pero sin el miedo que él esperaba ver. Durante los años en la ciudad, había aprendido que las tormentas pasan. Lo importante era no dejarse abatir por ellas. El primer rayo cortó el cielo al final de la tarde, seguido de un trueno que hizo estremecer toda la casa. Poco después, las primeras gotas comenzaron a caer, pesadas como monedas de plata golpeando el tejado de barro. En cuestión de minutos, la lluvia se transformó en un diluvio que parecía querer lavar el mundo. El agua se precipitaba de las nubes en cortinas espesas, transformando el patio en una laguna y el desfiladero en una cascada furiosa. Joaquim encendió la lámpara de aceite y cerró todas las ventanas, pero aún así, el viento conseguía entrar por las rendijas, haciendo danzar nerviosamente la llama. El sonido de la tormenta era ensordecedor, lluvia tamborileando en el tejado,
viento aullando a través de los árboles, truenos explotando como cañones en el cielo. Fue cuando un rayo particularmente intenso iluminó toda la noche que María vio a Joaquín palidecer y dirigirse rápidamente a la ventana del fondo. Ella lo siguió y comprendió el motivo de su preocupación. La lluvia estaba haciendo que la tierra del desfiladero se desplomara en pequeñas avalanchas, y algunas de esas avalanchas pasaban peligrosamente cerca de los cimientos de la casa. «Es como aquella noche», murmuró Joaquín, y María percibió que él no estaba viendo apenas la tormenta presente, sino reviviendo la tragedia del pasado. Fue así como comenzó. Otro trueno explotó justo encima de la casa, tan próximo que hizo tintinear los vidrios de las ventanas. María vio a Joaquín encogerse, como si hubiera recibido un golpe físico, y comprendió que él estaba siendo atormentado no apenas por el peligro real, sino por los fantasmas de 8 años atrás. Sin vacilar, se acercó a él y tomó su mano. Al principio Joaquín resistió, tenso como cuerda de viola, pero gradualmente se relajó bajo el toque firme y cálido de ella. «Joaquín», dijo María. Era la primera vez que lo llamaba por el nombre sin el formal señor. «Esta casa es diferente. Usted la construyó sobre roca sólida, ¿recuerda? Y esta vez usted no está solo». Como si fuera para probar la afirmación de María, un rayo seguido inmediatamente de trueno hizo que la casa se balanceara levemente. Instintivamente, Joaquín la abrazó, protegiéndola con su cuerpo, y María se dejó envolver por aquella protección que no conocía desde hacía años. Quedaron abrazados en el centro de la sala, mientras la tormenta rugía afuera, y gradualmente María sintió que la respiración de Joaquín se calmaba. Era como si su presencia fuera un ancla que lo mantenía firme en el presente, impidiéndole naufragar en las memorias dolorosas. «No va a pasar de nuevo», susurró ella a su oído. «Esta casa va a resistir. Nosotros vamos a resistir». La lluvia continuó durante horas, pero ahora la enfrentaban juntos. Conversaron sobre todo y sobre nada, sobre la infancia de él en una hacienda próxima, sobre los sueños de costura de ella, sobre los libros que les gustaría leer, sobre los proyectos que tenían para mejorar la casa. Fue durante una pausa entre truenos que Joaquín dijo casi susurrando: «María Conceição, yo creo que me estoy enamorando de usted». María alzó el rostro para mirarlo, y a la luz dorada de la lámpara, sus ojos brillaban como estrellas. «Yo también, Joaquín. Yo también». El beso que siguió fue suave como la lluvia que aún caía, pero cargado de toda la pasión que había crecido silenciosamente entre ellos. No era el beso desesperado de dos soledades que se encuentran, sino el beso esperanzado de dos almas que descubren en la otra la posibilidad de un amor verdadero. Cuando se separaron, la tormenta aún rugía afuera, pero ya no los asustaba. Habían descubierto que juntos podían enfrentar cualquier temporal. «María Conceição Santos», dijo Joaquín con voz embargada por la emoción, «¿quiere casarse conmigo? ¿De verdad, para siempre, para enfrentar juntos todo lo que venga?» La mañana que siguió a la tormenta amaneció lavada y dorada como una promesa cumplida. El aire estaba impregnado del perfume de la tierra húmeda y de las flores que habían florecido durante la noche, y el mundo entero parecía haber sido renovado por la lluvia purificadora. María despertó en su cuarto con el corazón aún acelerado por la memoria del beso y las palabras de Joaquín. La propuesta de matrimonio resonaba en su mente como música celestial, pero quería estar segura de que no había sido apenas un impulso nacido de la intensidad del momento. Joaquín ya estaba en la cocina cuando ella salió del cuarto, preparando café como hacía todas las mañanas, pero había algo diferente en sus movimientos, una ligereza que ella no había notado antes, como si un peso invisible hubiera sido retirado de sus hombros. «Buenos días, María Conceição», dijo él, y la manera como pronunció su nombre estaba cargada de una ternura nueva. «Buenos días, Joaquín». Se miraron a través de la cocina pequeña, y María vio en sus ojos que la propuesta de la noche anterior no había sido fruto de la emoción del momento. Era real, sincera, duradera. «Sobre lo que conversamos anoche», comenzó él, pero María lo interrumpió con una sonrisa que iluminó toda la casa. «Sí, Joaquín Batista, sí, quiero casarme con usted». La sonrisa que se abrió en su rostro fue como el sol naciendo después de una larga noche de invierno. Joaquín atravesó la cocina en 2 zancadas y la tomó en sus brazos,
girándola en el aire como si fueran dos niños, celebrando un descubrimiento maravilloso. Cuando la puso de vuelta en el suelo, se quedaron mirándose como quien aún no cree completamente en su propia felicidad. «Entonces vamos a arreglar los papeles», dijo Joaquim, ya haciendo planes. «Hablar con el padre João, programar la ceremonia, invitar a la gente del pueblo». «Calma», rió María, tocando delicadamente el rostro de él. «Tenemos tiempo. Vamos a hacer las cosas bien, con toda la dignidad que nuestro amor merece». Los días que siguieron fueron de preparación y descubrimiento mutuo. María continuó atendiendo los encargos de costura, que habían aumentado considerablemente después de que las mujeres de la región conocieran su trabajo, mientras Joaquim construía muebles nuevos para la casa que ahora sería verdaderamente de ambos. Él esculpió una cómoda nueva para el cuarto de ellos. Sí, ahora sería el cuarto de ellos, con gavetas que se encajaban con la perfección de quien conoce íntimamente cada fibra de la madera. María bordó colchas y cortinas, transformando la casa simple en una morada acogedora que irradiaba calor humano. El padre João, un hombre anciano de barba blanca que servía a la parroquia hacía más de 20 años, recibió a la pareja con alegría genuina. Conocía a Joaquim desde niño y había acompañado su tristeza tras la muerte de Rosa e Isabel. «Hijo mío», dijo el sacerdote, poniendo las manos sobre los hombros de Joaquim, «es una alegría verte encontrar nuevamente la felicidad. Dios no nos manda más sufrimiento del que podemos soportar, y tampoco nos niega la gracia cuando llegamos al final de nuestras pruebas». La fecha del casamiento fue fijada para septiembre, cuando las lluvias ya hubieran pasado y los caminos estuvieran nuevamente transitables para los invitados que vendrían de lejos. Durante ese período de noviazgo, Joaquim y María establecieron una rutina de delicadeza y respeto mutuo que edificaba día a día los cimientos de su amor. Él continuaba durmiendo en el cuarto pequeño, ella en el cuarto mayor, pero ahora se permitían pequeñas intimidades, un beso de buenas noches, manos entrelazadas durante las oraciones, abrazos que se prolongaban naturalmente. Fue en una de esas tardes de agosto, mientras María bordaba y Joaquim tallaba un marco para el espejo del cuarto, que doña Benedita, la del poblado, no la de la pensión, apareció con una propuesta que los emocionó profundamente. «Queridos», dijo la bondadosa señora, «todas nosotras mujeres de la región queremos preparar una fiesta de casamiento para ustedes. Nada muy elaborado, pero algo que marque la alegría que sentimos al ver a dos personas buenas encontrar la felicidad. La fiesta sería en la iglesia después de la ceremonia, con comidas típicas preparadas por todas las familias y música tocada por los hombres que sabían tañer viola y acordeón». Septiembre llegó vestido de sol y esperanza, y con él el día en que Joaquim Batista y María Conceição Santos sellarían ante Dios y los hombres un amor que había florecido al borde del abismo y probado ser más fuerte que cualquier tormenta. El día 15 de septiembre de 1911 amaneció con el cielo más azul que María Conceição jamás había visto. Era como si el propio universo hubiera conspirado para crear el escenario perfecto para su casamiento, pintando el mundo con colores vibrantes que hacían que todo pareciera un cuadro salido de los sueños. María había despertado antes del amanecer en casa de doña Benedita, donde había pasado la última noche de soltera conforme mandaba la tradición. Las mujeres del pueblo se habían reunido para ayudarla a prepararse, transformando el momento en una celebración femenina repleta de risas, consejos y bendiciones. El vestido de novia había sido creado por las propias manos de María durante las semanas anteriores, un modelo simple pero elegante de algodón blanco, bordado con flores pequeñas que parecían haber sido bordadas por los ángeles. El velo era una pieza de encaje que doña Benedita había guardado de su propio casamiento, prestado con lágrimas de alegría en los ojos. «Niña», dijo la buena señora mientras ajustaba el velo, «estás radiante como el propio sol. Joaquim va a quedarse sin palabras cuando te vea». En la iglesia de São Sebastião do Araguaia, Joaquim aguardaba junto al altar, vistiendo el traje oscuro que había sido de su padre, ajustado por las hábiles manos de María en las semanas anteriores. El padre João, vestido con sus vestimentas ceremoniales más bonitas, sonreía con la felicidad de quien celebra no apenas un sacramento, sino el triunfo del amor sobre la adversidad. La pequeña iglesia estaba repleta como nunca antes.
Todas las familias de la región habían venido para testimoniar la unión, transformando el recinto simple en una verdadera catedral del amor humano. Flores del campo adornaban el altar, y velas especiales iluminaban el ambiente con una luz dorada y sagrada. Cuando María entró en la iglesia, caminando sola, pero llevando consigo las bendiciones de todas las mujeres que la habían adoptado como hija, un silencio respetuoso se apoderó del ambiente. Joaquim, que se había vuelto para verla acercarse, sintió el corazón saltar en el pecho como si fuera la primera vez que la veía. Ella caminaba despacio, saboreando cada paso rumbo al altar donde la esperaba el hombre que había aprendido a amar no apenas con pasión, sino con toda la profundidad de su alma. Sus ojos encontraron los de él y se mantuvieron conectados durante toda la caminata, como si se estuvieran comunicando en un lenguaje que apenas ellos comprendían. Cuando María llegó al altar, Joaquim extendió la mano para recibirla, y ella la tomó con la confianza de quien había encontrado finalmente el puerto seguro después de años navegando en mares tempestuosos. El padre Juan comenzó la ceremonia con una homilía emocionante sobre el amor que renace de las cenizas de la tristeza, sobre el valor de dos corazones que se habían abierto para una segunda oportunidad de felicidad. Sus palabras resonaban por la iglesia como bendiciones cayendo sobre la asamblea. «Joaquim Batista», preguntó el sacerdote en el momento solemne de los votos, «¿acepta a María Conceizão Santos como su esposa, para amarla y respetarla, en la alegría y en la tristeza, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, hasta que la muerte los separe?» «Acepto», respondió Joaquim con voz firme que llevaba toda la certeza de su corazón. «María Conceizão Santos, ¿acepta a Joaquim Batista como su esposo para amarlo y respetarlo, en la alegría y en la tristeza, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, hasta que la muerte los separe?» «Acepto», dijo María, y su voz sonó como música celestial por los corredores de la iglesia. El intercambio de anillos se hizo con las argollas simples de oro que Joaquim había mandado hacer por el orfebre de Anápolis, circunferencias perfectas que simbolizaban un amor sin fin y sin fallas. Cuando el padre João pronunció las palabras finales, «Por el poder que me fue conferido por Dios y por la Santa Iglesia, los declaro marido y mujer», la iglesia explotó en aplausos y lágrimas de alegría. El beso que selló la unión fue largo y cariñoso, testimoniado por Dios y por los hombres, guardado para siempre en la memoria de todos los presentes como símbolo de que el amor verdadero siempre encuentra un camino. La fiesta que siguió en la plaza de la iglesia fue una celebración que marcó época en la historia de São Sebastião do Araguaia. Mesas improvisadas gemían bajo el peso de comidas deliciosas, preparadas por todas las familias. Violeros tocaban músicas que hacían bailar a las parejas bajo las estrellas, y hasta altas horas de la madrugada la alegría contagió a todos. Pero la verdadera celebración aconteció cuando los recién casados retornaron a la casa al borde del desfiladero, y por primera vez como marido y mujer contemplaron juntos el abismo que ya no representaba peligro, sino la vastedad infinita de posibilidades que se abría ante su amor. La felicidad de los primeros meses de casamiento de Joaquim y María se había esparcido por la región como perfume de flores silvestres. Incluso el coronel Baltasar, que había partido para Mato Grosso poco después del casamiento para expandir sus negocios de ganado, parecía haber olvidado su obsesión por la propiedad al borde del desfiladero. Mayo de 1912 trajo consigo dos bendiciones: el descubrimiento de que María estaba esperando un hijo y la noticia de que Baltasar había vendido todas sus tierras goyanas para establecerse definitivamente en la frontera oeste. La vida parecía finalmente sonreír a la pareja, que trabajaba lado a lado, construyendo no apenas un hogar, sino un futuro lleno de promesas. Fue en una tarde dorada de agosto, cuando María bordaba ropitas de bebé, mientras Joaquim construía una cuna de madera de ley, que la tranquilidad fue rota por el sonido de caballos, acercándose a galope desesperado. Semineiro llegó levantando una nube de polvo, el rostro marcado por la urgencia y el miedo. Desmontó antes incluso de que el caballo parara completamente y corrió hacia la casa. «¡Señor Joaquim! ¡Doña María!», gritó jadeante. «Necesitan saber algo que está pasando en la ciudad». La pareja se reunió en la galería y María instintivamente llevó la mano al vientre donde crecía su primer hijo,
como si presintiera que malas noticias se acercaban. «Háblese, Mineiro», dijo Joaquim, preparándose para lo peor. «El coronel Baltasar volvió», dijo el carretero aún tratando de recuperar el aliento. «Pero no vino solo. Trajo unos hombres de Mato Grosso, gente de mala catadura. Y hay más. Está esparciendo por la ciudad que ustedes dos están viviendo en tierras de él por documento falso». María sintió la sangre helarse en las venas. Era una acusación grave que, aun siendo mentirosa, podría causar problemas serios en una región donde la palabra de los poderosos tenía peso de ley. «¿Qué documento falso?», preguntó Joaquim indignado. «Está diciendo que el papel de compra de la tierra que usted tiene no vale nada, que fue hecho por un cartorio que no tenía autoridad para registrar propiedades. Dice que la tierra siempre fue de él y que ustedes son invasores». Joaquim corrió dentro de la casa y volvió con una caja de metal donde guardaba sus documentos más importantes. Con manos temblorosas, retiró la escritura de compra de la propiedad, el mismo papel que había mostrado años antes cuando Baltasar hiciera la primera embestida. «Este documento fue registrado en cartorio oficial de Anápolis», dijo, examinando el papel. «Está todo legal, todo correcto». C. Mineiro sacudió la cabeza gravemente. «Puede ser, señor Joaquim, pero Baltasar trajo un abogado de Goiânia que está diciendo que existe una ley nueva sobre registro de tierras. Dice que documentos hechos antes de 1905 necesitan ser revalidados, y como usted no hizo eso». La frase quedó en el aire como una amenaza palpable. María comprendió inmediatamente la trampa. Baltasar había encontrado una brecha legal, real o inventada, para cuestionar la legitimidad de la propiedad de Joaquim. «Hay más», continuó C. Mineiro. «Baltasar está ofreciendo recompensa para quien traiga informaciones sobre ustedes. Quiere saber sobre el embarazo de doña María, sobre cuánto dinero tienen guardado, sobre los trabajos de costura que ella hace para afuera». María sintió un frío en la espina dorsal. No era apenas la tierra lo que Baltasar quería. Estaba mapeando sus vulnerabilidades, buscando maneras de presionar a la pareja a través de sus puntos débiles. «Y lo peor de todo», dijo C. Mineiro, bajando la voz, «es que trajo orden de desalojo. Dice que si ustedes no salen voluntariamente en 15 días, va a mandar a sus hombres a venir a buscarlos». El silencio que siguió fue pesado como plomo derretido. María miró a Joaquim y vio en sus ojos la misma determinación que la había conquistado desde el primer encuentro. «C. Mineiro», dijo Joaquim finalmente, «gracias por avisarnos. Pero puede decirle al coronel algo de mi parte». «¿Qué cosa?». Joaquim se levantó caminando hasta el borde de la galería, desde donde se podía ver el desfiladero que se abría como una herida en la tierra. Cuando se volvió, había en sus ojos un brillo peligroso que María no había visto antes. «Puede decirle que Joaquim Batista no sale de esta tierra ni muerto, y que si él quiere intentar sacarnos de aquí, va a tener que pasar por encima de mi cuerpo». María se acercó al marido y tomó su mano, sintiendo la fuerza que emanaba de él, como calor de una fragua. «Y puede decir también», agregó ella con voz firme, «que María Conceição Batista no abandona su casa ni su marido. Llegamos aquí para quedarnos, y es aquí donde vamos a criar a nuestro hijo». C. Mineiro miró a la pareja con una mezcla de admiración y miedo, comprendiendo que estaba ante dos personas dispuestas a luchar hasta el fin por la felicidad que habían construido juntas al borde del abismo. Los 15 días que siguieron al aviso de C. Mineiro fueron los más tensos en la vida de la pareja, pero también los que más revelaron la fuerza de su unión. Joaquim y María no se escondieron ni se dejaron abatir por la amenaza. Por el contrario, enfrentaron cada día con la dignidad de quien lucha por una causa justa. Joaquim buscó al sargento Firmino, militar jubilado que vivía en el pueblo, y mantenía buenos contactos con las autoridades regionales. El viejo soldado, que conocía de cerca las tácticas intimidatorias usadas por latifundistas sin escrúpulos, ofreció ayuda inmediata. «Señor Joaquim», dijo Firmino después de examinar cuidadosamente los documentos de la propiedad, «sus papeles están perfectos. Esa historia de revalidación es pura mentira. Lo que Baltasar está haciendo es coerción ilegal, y puedo garantizar que las autoridades estatales no van a gustar nada cuando se enteren». Mientras tanto, María demostraba un valor que sorprendía a todos. En vez de esconderse en casa, continuaba atendiendo a sus clientas e incluso aumentó la producción de bordados.
como si quisiera probar que no se dejaría intimidar por amenazas. «Doña María», le dijo doña Benedita cierta tarde, «¿usted no tiene miedo?» «Sí tengo miedo», respondió María con franqueza, «pero tengo más miedo aún de dejar que hombres como Baltasar destruyan la felicidad que construí con tanto trabajo». El 10º día aconteció lo inesperado. El sargento Firmino llegó a casa de Joaquín trayendo consigo a un hombre elegante, de bigotes grisáceos y ropas ciudadanas. «Señor Joaquín, doña María», dijo Firmino con una sonrisa victoriosa, «les presento al doctor Augusto Méndez, procurador del estado de Goiás». Doctor Méndez explicó que las autoridades estatales habían recibido denuncias sobre las acciones de Baltasar y decidido investigar. La conclusión fue devastadora para el coronel. Además de no tener derecho alguno sobre la propiedad de Joaquín, estaba cometiendo diversos crímenes al intentar forzar una expulsión ilegal. El señor Baltasar recibió orden para cesar inmediatamente todas las acciones contra ustedes, dijo doctor Méndez. Si insiste, será procesado por coerción ilegal, formación de milicia privada e intento de despojo. La noticia se esparció por la región como fuego en pasto seco. En cuestión de horas, todo el mundo sabía que Joaquín y María habían vencido la batalla contra el poderoso coronel. Baltasar partió el mismo día, llevando a sus secuaces y dejando atrás apenas el rastro amargo de una derrota humillante. Antes de partir, sin embargo, envió un mensaje a través de Semineiro, un reconocimiento tácito de que había subestimado la fuerza de la unión entre aquella pareja. «Díganle a Joaquín que escogió una mujer de fibra, y que la tierra es de ellos por derecho y por merecimiento». José Batista nació en una mañana de octubre de 1912, cuando el cerrado estaba vestido de flores amarillas y el aire olía a primavera y esperanzas renovadas. El primer llanto del niño resonó por la casa como música celestial, anunciando que una nueva vida comenzaba en aquel hogar construido entre el abismo y el amor. Joaquín sostuvo al hijo en brazos con lágrimas de alegría corriendo por el rostro, y María, aún exhausta por el parto, sonreía con la felicidad de quien ve sus sueños materializarse. 2 años después, en 1913, la familia se mudó a una casa nueva que Joaquín construyó a 3 kilómetros del pueblo, en terreno seguro y próximo al arroyo. Era una casa mayor, más cómoda, adecuada para una familia que crecía y prosperaba. En el local de la casa antigua, junto al desfiladero, construyeron una pequeña capilla donde reposaban los restos de Rosa e Isabel. No era un símbolo de tristeza, sino de gratitud, una forma de honrar el pasado mientras abrazaban el futuro. En 1916 nació Ana Batista, una niña de cabellos dorados como los de la madre y ojos despiertos como los del padre. La casa nueva se llenó de risas infantiles, de correría alegre, de toda la música de la vida que florece en su plenitud. María se había convertido en la costurera más solicitada de toda la región, sus bordados famosos hasta en Goiânia. Joaquín expandiera su taller y ahora proveía muebles para varios pueblos vecinos. La prosperidad que habían construido juntos era fruto no apenas del trabajo, sino del amor que había transformado 2 vidas solitarias en una familia feliz y unida. Una tarde de 1919, mientras contemplaban a los hijos jugando en el patio de la casa nueva, José, con sus 7 años, enseñando a Ana, de 3 años, a hacer muñecas de paja, Joaquín y María se recordaron del viaje que los había traído hasta allí. «¿Te arrepientes?», preguntó Joaquín, «de haberte quedado en aquella casa peligrosa al borde del abismo». María sonrió, tomando la mano del marido entre las suyas. «Joaquín Batista», dijo ella, «fue justamente por tener el valor de vivir peligrosamente cerca de la felicidad que encontramos esta vida maravillosa. A veces es necesario equilibrarse en el borde del precipicio para descubrir que sabemos volar. Y allí, bajo el cielo infinito de Goiás, rodeados por los hijos que eran la prueba viva de su amor y por la prosperidad que habían construido juntos, Joaquín y María comprendieron que habían encontrado mucho más que un nuevo comienzo. Habían descubierto que el amor verdadero tiene el poder de transformar hasta los lugares más peligrosos en hogares seguros para que la felicidad florezca.